¿Qué tal, profe? Ando por el interior con muy poca señal. Bueno, un compañero de ustedes, ¿saben? Marcos. No llego a conectar. Bueno, perdón. Me quedé en efectos agudos, ya está. No, locales, agudos ahora. Nosotros vamos a proseguir con esto. Lo que le quería decir es que todo esto está en el campus, ¿sí? Para el que lo quiera leer, el material, este documento, está en el campus y también está todo explicado en el libro, es el de toxicología. Los efectos agudos, se los voy a leer. La exposición a muchos riesgos laborales hace que el organismo produzca una respuesta patente inmediata, denominada efecto agudo. Los efectos agudos desaparecen a menudo tan pronto como cesa la exposición y con frecuencia son reversibles. Un ejemplo de efecto agudo es la náusea, el dolor de cabeza o el vómito que un trabajador puede sufrir tras haber utilizado un disolvente para limpiar una pieza de un automóvil. Ahora se los explico esto. Los efectos agudos se pueden localizar en una parte del cuerpo, por ejemplo, una reacción de la piel ante un producto químico, pero también puede ser sistémico. Si, por ejemplo, este producto químico es absorbido además en el torrente sanguíneo, se pueden producir efectos en los órganos diana. Los órganos diana son los órganos blancos, también se lo conoce con el nombre de órganos diana. Lo que yo les quiero decir es esto respecto de los agudos, no sé si se entiende lo que es. Es, por ejemplo, si yo estoy en un ambiente, entré en un ambiente y hay una, por ejemplo, fuga de gas, y me empiezo a sentir descompuesta, vómito, náuseas, qué sé yo. Salí de ahí y mi efecto se pasó, ¿sí? Entonces eso yo llamo el efecto agudo. O me cayó de vuelta en la piel, me está quemando, pero después que yo salgo de que me siga cayendo, no, no se produce más. Por eso es efecto agudo, que después ahora vamos a ver los crónicos. Pero ¿qué pasa? En realidad, sí. Una pregunta, sí, yo. Entonces, o sea, los efectos no es que son excluyentes, o es local o es agudo. Pueden ser los dos. No, claro. La diferencia entre agudo, sistémico y crónico, que ahora se los voy a explicar, es teórico. En la realidad, lo que le pasa a un verdadero ser humano es que va a tener casi seguro que todos, ¿sí? El tema es que hay una definición teórica, pero probablemente esa persona va a tener, si inhaló y le fue la sangre y le afectó un riñón y ahí va a ser sistémico, ¿sí? O puede llegar a ser crónico y agudo, lo más común, perdón, crónico y agudo no, va a ser local y agudo, cuando me cae a mí en el ácido en la piel. Es como una diferenciación teórica que se hace la mayoría de las veces cuando uno hace la evaluación de esa persona que estuvo sometida a algún efecto tóxico, sobre todo en un ambiente laboral, que se hace mucho para los peritajes en los juicios, tiene más de un efecto. Ahora vamos a ver los efectos crónicos. Los efectos crónicos son como los complicados, pero yo se los voy a leer y ahora le voy a contar algo respecto de esto. Profe, una consulta. Sí. Un ejemplo de agudo, por ejemplo, sería el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, sí. Sí. Más concretamente te digo, un ejemplo así complicado es el monóxido de carbono. Cuando, claro, por ejemplo, tenemos los casos de que yo tengo un aparato, vamos a suponer un calefón, que me está funcionando mal y que hace una combustión incompleta y en vez de yo tener dióxido de carbono, que es malo pero no mortal, yo estoy oliendo monóxido de carbono, literal, chicos, me muero. Claro. Si no me sacan a tiempo de ese lugar y me ventilan, me muero. Les cuento que yo tenía un compañero de trabajo en Acumar, increíblemente súper joven, el tipo licenciado, no sé qué mierda, en higiene y seguridad,
Un día fue con vómitos, otro día que la mujer tenía vómitos, se lo dijimos, le dijimos, che, era invierno, ¿no tendrás una pérdida? No, no, no. ¿Saben lo que era? Era que le construyeron un edificio al lado y el edificio al lado le tapó la ventilación del calefón. Y se murieron él y el perro. La esposa y la hija zafaron, no me pregunten cómo ni por qué. Pero él y el perro, duros quedaron, murieron, súper jóvenes. Hay muchos casos de gente así, cayese dormida, con la estufa y eso. Y lo que yo les quiero decir, era una persona formada, era una persona que estaba en el ambiente, trabajaba en Acumar. Sin embargo, no le dio bola, no prestó atención y se murió. ¿Por qué? Por inhalación de monóxido de carbono, que es la combustión incompleta, y aparte, bueno, obviamente hay todo un juicio ahora porque el que construyó el edificio al lado le tapó la ventilación a él particularmente, supongo que otros más, pero él se murió. Bueno, vamos a ver esta. Algunas sustancias peligrosas provocan efectos crónicos, que normalmente aparecen mucho tiempo después de que hayan tenido lugar a la exposición y que persisten durante mucho tiempo. Una enfermedad crónica normalmente se produce al cabo de mucho tiempo a causa de un periodo de latencia. Ahora yo se lo voy a explicar eso. Que es el periodo de tiempo que transcurre entre la exposición y la primera señal de la enfermedad. Las enfermedades crónicas, como muchos cánceres laborales, pueden tardar de 20 a 30 años en desarrollarse. Las enfermedades crónicas son esas enfermedades que producen la exposición a un tóxico y que no es que uno la ve al poco tiempo, como el efecto agudo o el efecto localizado. O sea, yo, Dios me libre, me agarro un cáncer a 20, 30 años y me olvidé que estuve expuesta trabajando en una fábrica de baterías, por ejemplo, a plomo o a sustancias tóxicas. Lo bueno de este reconocimiento de la OIT a todos estos efectos, que también permiten que si yo me agarré algo y me aparece 30 años después por un trabajo que hice hace 20 años, yo puedo ir al que me hizo estar expuesta a todos esos riesgos y hacer los juicios, ¿sí? Porque está técnicamente probado que existe el efecto tóxico crónico. Los asbestos, la exposición de gente que trabajaba en el subte, no es gente que se enfermó, trabajó 2 días y se enfermó. No, es gente que trabajó 10, 15 años y a lo largo de la exposición permanente al asbesto terminó con una asbestosis y terminó con un cáncer de pulmón. Bueno, entonces, estos son los 4 efectos que tenemos, siempre es una combinación de todos. Ustedes me pueden decir, bueno, esto, Iris, ¿cómo me lo tomás en el parcial? Y yo se los puedo tomar de 2 maneras. Una es haciendo la pregunta concreta, cuáles son los efectos tóxicos que conocemos, ustedes lo exponen, u otra, hacer un caso, un ejemplo, y que ustedes digan qué efectos producen. Entonces yo ahora le voy a poner uno, para darle un poquito más de diversión a la cosa, les voy a contar este caso. Si yo tengo una persona que le gusta mucho la cerveza, ¿sí? Creo que la mayoría toman cerveza de ustedes, ¿qué efectos puedo tener estar expuesto y dependiendo de la dosis? Vamos a un caso, el efecto local, ¿cuál sería? Local. Léalo, no sé si lo tienen por ahí, o sea, ¿cuál era el efecto local? Estaba localizado. Claro, es el localizado. Entonces yo, este le ayudo. Por ejemplo, el local es que me irrité el estómago, me descompuse, vomito. Claro, que te da acidez, tal vez. Me da acidez, tomé el estómago, me cayó mal. Local. En este caso, el tóxico, ¿qué es? La cerveza. Y si yo me tomo uno, no, pero si me tomé 5 y mi estómago no está en muy buenas condiciones, porque también todo esto depende de la condición de sanidad del individuo. Todo lo que nosotros vemos en esta materia no es una ciencia exacta, no sé si se lo dije ya a ustedes. Química en sí mismo, química inorgánica, si yo hago reaccionar
ácido sulfúrico con dióxido de sodio, me va a dar sulfato óxido, o me va a dar la sal de sulfato más agua, indefectiblemente. En cambio, en química de la contaminación, como tiene en cuenta el ecosistema, varía un poco todo de las circunstancias, ¿sí? Entonces, todos estos efectos van a depender del tipo de tóxico, la dosis y del individuo que está expuesto a esos tóxicos. Entonces, ¿qué les quiero decir esto? No todos los que estuvieron expuestos al asbesto, le digo, por si ustedes tienen algún familiar o algo que trabajó en el subterráneo, va a tener cáncer. No, por ahí, no. ¿Se entiende? Bueno, entonces efectos locales, irritación del estómago y descomposición. Un efecto sistémico, o sea, es algo que me entró en sangre el alcohol, ¿qué me va a producir como sistémico? Deshidratación. Me va a producir deshidratación, ¿y qué me va a producir? Cuando la persona está alcoholizada, ¿por qué habla boludeces o no puede hacer el 4? Porque ¿qué está dañado? Sistema nervioso, como que se seda. Claro, el cerebro, o sea, de alguna manera el alcohol ya le afectó al cerebro, entonces la persona habla mal, dice boludeces, se duerme, no puede hacer el 4, ¿se entiende? Y ese es un ejemplo de efecto sistémico. Ingerí el alcohol, que vendría a ser el tóxico, entró a mi torrente sanguíneo y me afectó el cerebro. ¿Sí? Sí. Y después, bueno, si se toma 5 birras todos los días durante 10 años, ya no es crónico, que por lo general tenía cirrosis. Claro, exactamente. Ahora lo vamos a ver, ese ya que lo dijiste, me adelanto. El efecto crónico son daños permanentes al hígado, que vendría a ser una cirrosis, puede tener un periodo de latencia por muchos años, o sea, por ahí esa persona se enferma de cirrosis cuando empezó a los 20, cuando llegó a los 50, ¿sí? Entonces es crónico, porque acumulativo, el tipo después dice, capaz y no tomo más, y bueno, te acordaste tarde, ¿sí? Lo mismo, ahora vamos a ver el agudo es la borrachera, el dolor de cabeza y la resaca, ¿sí? Ese sería el agudo, que cuando la persona deja de consumir, ya no lo tiene, ¿sí? En cambio el crónico, por más que deje de consumir, si tomó mucho durante toda su vida, lo va a seguir teniendo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, bárbaro. Listo. Cuando nosotros estamos expuestos a condiciones laborables que producen riesgo, lo que se debe hacer, ¿qué es? Algo que yo lo dije al principio. Tener las hojas de seguridad y, bueno, que la gente que se encargue de seguridad nos brinde todas las protecciones. Exactamente, o sea, trabajar con protecciones. Si yo voy a manipular un ácido, tengo que tener guantes, anteojos, ¿sí? O sea, porque si no es como que no toco nada, no hago nada, eso es lo que yo siempre les digo. Bueno, ahora vamos a ver otro temita, que es la parte de bromatología. Todavía no la vimos, ¿no? Pues yo a veces me confundo. No. No. ¿Vimos las vías de exposición a los tóxicos? Sí. Vía aérea, alimentos, Vía suelo, aérea, agua. agua, suelo y alimentos. Bueno, la parte de alimentos la estudia una ciencia que es muy antigua, que se llama bromatología. Bromato de alimento, logía de estudio. Ya en la época de los egipcios, tenían un área donde para que la población no se les enfermara y no pudieran después tener problemas para trabajar y producir, los alimentos que entraban a las ciudades, vamos a decir, eran analizados. ¿Por qué? Porque una leche con problema, un alimento contaminado, me va a producir enfermedades en el individuo que la consuma y muchas de ellas mortales y otras de efecto inmediato. O sea, si yo comí una hamburguesa en mal estado, voy a tener otro estómago y demás. Entonces existe esta ciencia que se rige por
Esto es importante que ustedes se lo vayan acordando. O sea, fíjense, todo lo que es riesgo del trabajo y demás, lo van a ir a buscar siempre ¿a dónde? A la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo. Todo lo que es alimentos, todas las formas que yo tengo de legislativas, de ver cómo me tengo que manipular alimentos, está todo escrito en el Código Alimentario Argentino. Les voy a pedir que se tomen 2 segundos y entren al Código Alimentario Argentino. No lo vamos a ver, quiero solamente que entren y lo vean, porque en otro momento no lo van a hacer. ¿Lo encontraron? ¿Conal? ¿De la Conal? INAL puede ser, pero si no ponen así, Código Alimentario Argentino, CAA es la sigla. Está dividido por capítulos dependiendo el alimento también. Sí, ustedes entran ahí y es la Biblia. O sea, ahí tienen todo de, ya les vuelvo a repetir, yo lo que pretendo de esta clase es que ustedes se acuerden de dónde tienen que ir a buscar la información, porque probablemente nos olvidamos. Pero todo lo que tiene que ver con alimentos, si yo tengo que ver qué legislación tiene que tener, cómo debe estar envasado, cómo se tiene que producir, todo lo van a encontrar y lo van a buscar en el Código Alimentario Argentino, que a su vez baja de una organización mundial que se la conoce con el nombre de Food and Drug Administration, que es como la global, como la OIT, como ya hablamos de la ONU también para las cuestiones ambientales, de la cual se legisla toda la cuestión vinculada a los alimentos. Después hay ministerios que se encargan de todo lo que es el cuidado de los alimentos, y en los municipios, del cual yo soy la directora a cargo en el caso de Quilmes, tienen un área que se llama bromatología. En esa área de bromatología, lo que se cuida es que los elementos que entren al distrito entren en las condiciones seguras de transporte, sobre todo, o sea, que no sea que vayan en cualquier tipo de transporte, en cualquier condición, sino que cumplan con las normativas de la temperatura que tienen que tener, por ejemplo, en el caso de frío, condiciones de higiene y demás. Vamos a hacer un repasito de esto de la parte de bromatología. Los alimentos tienen un área donde es un área donde, de temperatura donde es muy complicada, que va de los 4 a los 70 grados. En esa franja es donde yo tengo más desarrollo bacteriano. Por arriba de 70, o sea, por ejemplo, cuando yo hiervo el agua o hiervo la leche, la famosa frase, el fuego mata todo, es verdad. O sea, una carne bien cocinada, comida bien cocinada, probablemente no tengan bacterias. Ahora, si yo tengo por abajo de 4 grados, van a estar en un estado de latencia, no quiere decir de que no va a haber bacterias, pero van a estar no en su periodo de mayor crecimiento, como es de 4 a 70 grados. Y después lo que tengo que tener es algunas condiciones del almacenamiento de la misma. Por ejemplo, si yo tengo pollo crudo y tengo un flam, ¿dónde voy a guardar en una heladera? ¿Dónde voy a guardar el flam y dónde voy a guardar el pollo crudo? El pollo abajo. El pollo abajo. ¿Por qué? Porque tiene líquidos. Porque tiene líquido y los lixiviados me van a penetrar en el flan, que me lo como en forma directa. O sea, el flan en un punto es más riesgoso que el pollo, porque el pollo todavía va a pasar, si lo cocino bien no voy a tener problema,
por la etapa de cocción. El pollo transmite una enfermedad bastante complicada, que es la salmonela, por ejemplo. Una hamburguesa mal cocinada produce el síndrome hemolítico urémico, que es muy complicado en niños, por eso está prohibido que niños de menos de 2 años coman carne picada, porque como tienen mucha superficie de contacto la carne picada, es muy fácil que se le depositen estas bacterias y han producido casos de chicos que los han llevado a la muerte o los han llevado a que estén dializados para el resto de su vida porque atacan los riñones. Esto fue muy promocionado en su momento por una periodista, Nancy Pasos, que uno de los hijos tuvo este problema por comer en un lugar así de comida rápida. O sea, esto cruza todas las clases sociales, ¿sí? Y después, otra cosa importante es que si yo voy a hacer una ensalada, no use ni la misma tabla ni el mismo cuchillo que si yo estoy cortando una carne cruda. ¿Se entiende? Porque voy a producir lo que conocemos con el nombre de contaminación cruzada. ¿Les queda claro esto? Bueno, Sí, esto entonces, ¿algo más que quieran saber respecto de bromatología o algún caso que ustedes conozcan, algo que les haya sucedido o interesado? ¿Ninguno tiene ningún caso en su casa, en su familia? No, en mi casa no, pero algo que está muy, muy de moda ahora en las redes sociales es, bueno, el tema de los fitness y la vida fitness y el gimnasio y esto y lo otro. Y muchas veces se ve que gente come huevo crudo a la mañana por las proteínas y salmonela, gente, por favor, no hagan esas cosas. Me pone un poco mal ver eso. O sea, tan viralizado aparte. Sí, sí. Sí. Entonces, los alimentos que ingerimos crudos son los más complicados, los cárnicos, las harinas y los secos serían los menos peligrosos porque no tienen agua, ¿sí? Y donde hay agua hay mayor desarrollo de bacterias. Pero hablando de agua, sé que en el Código Alimentario Argentino también están reglamentaciones de las condiciones que debe tener el agua potable. Yo quería saber si hay algún organismo que se encargue de vigilar que estas empresas que venden agua potable cumplan con todos los requisitos. Bueno, para eso, teóricamente, está bromatología. O sea, bromatología lo que debería hacer es primero inspeccionar los lugares y después, cada tanto, hacerle algún análisis de esas aguas. Para eso están las bromatologías, que a su vez, la mayoría de ellas, por ejemplo en Quilmes, bueno, tenemos un laboratorio donde se analizan aguas. Te encontrás algunas sorpresitas, ¿no? Y después otra cosa importante. Sí, es que me da desconfianza, a veces paso por los lugares donde justamente están envasando y no se ve muy higiénico que digamos, o sea, se ve agua, ¿no? Pero no se siente olor a lavandina como debería, o como uno se imagina que deberían desinfectar todos los tachos, todo. Sí, 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 eso lo tendría que controlar bromatología de cada municipio. También hay organismos provinciales que se encargan también de control. Lo deberían organizar. Deberían estar cumpliendo con la normativa. Y el control es bromatología, se llama así. Habiendo dicho esto, después, cuando veamos agua, vamos a entrar bien en detalle de aguas, que es todo como un capítulo, ¿no?, de lo que es el agua potable. Bueno, habiendo dicho esto, vamos ahora a entrar a la parte. ¿Alguna duda respecto de esta parte de bromatología? Pregunta de parcial. Explique qué es la ciencia de bromatología, qué controla, dónde está la reglamentación para el control de los alimentos. La respuesta ahí sería el Código Alimentario Argentino, ¿sí? ¿Qué estudia la bromatología? Estudia los alimentos. ¿Por qué es considerado un tóxico? Porque es la vía, digamos, los alimentos, es la vía de penetración del tóxico
a los seres humanos, ¿sí? ¿Alguna otra preguntita respecto de esto? No, No. por ahora no. Bárbaro. Ahora nos vamos a entrar entonces a lo que es ecotoxicología, ¿sí? La ecotoxicología, la definición es la siguiente. La ecotoxicología estudia el destino y los efectos de los contaminantes en los ecosistemas, intentando explicar las causas y prever los riesgos probables. He aquí la diferencia. En toxicología hablamos de dosis. ¿Cuál es la dosis en la cual tal tóxico pasó a ser contaminante? Dosis. En la ecotoxicología ya empiezo a hablar de concentraciones, que ustedes creo que lo vieron en inorgánica, miligramos por litro de benceno en agua, o sea, es una unidad de concentración, ya hablo de concentraciones. Y lo que digamos, mi punto de estudio pasa a ser un ecosistema, o sea, voy a estudiar el ecosistema, no un ser humano o un tal o cual animal, sino un determinado ecosistema. Y lo tengo que definir a mi ecosistema. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto esto? De los ecosistemas. Por ejemplo, fotos. Yo acá digo, tengo el riachuelo, bueno, voy a analizar acá, no sé, el nivel de plomo que hay en el agua y en el suelo. Analizo este ecosistema, ¿sí? O analizo los seres humanos que viven alrededor de este ecosistema, a ver qué nivel de plomo tienen en sangre. ¿Se entiende? Acá tengo otro ecosistema. Un arroyo, ¿sí? Un arroyo contaminado. Analizo este ecosistema. Entonces, esa es la ciencia, la ecología, que estudia el destino, o sea, dónde van a parar, y los efectos en ese ecosistema que yo definí de los contaminantes, ¿sí? Acá tengo otro ecosistema donde está lleno de contaminantes y lo quiero analizar. Y acá les voy a mostrar una foto, media fea, pero bueno, se lo tengo que mostrar, de efectos que produce la contaminación. Estas son fotos de niños que estuvieron expuestos a vivir en lugares contaminados. Entonces ahí estoy estudiando los efectos de eso. Son todas, lamentablemente, fotos reales y fotos de la Argentina. Y acá tenemos fotos de los efectos. ¿Se ven o no, chicos? Entonces, vamos de vuelta a qué es la ecotoxicología. Estudia el destino, a dónde va a parar, los efectos contaminantes en un ecosistema, tengo que definir mi ecosistema, y intento después explicar cuál es la causa por los cuales este chico tiene la pierna de esa manera, cuál es el tóxico que se lo está causando, y otra cosa muy importante es tengo que prevenir qué riesgos, o tengo que prevenir los productores de esos contaminantes, ¿sí? Puede ser una industria. Ahora, yo no puedo ir a clausurar la industria alegremente, yo tengo que demostrar que esa industria está produciendo este efecto sobre un niño porque, por ejemplo, está arrojando un contaminante al aire, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Porque ahora hago otra. Sí, sí. Bueno, entonces, por ejemplo, pregunta de parcial directamente, ¿qué estudia la ecotoxicología? Si se me corta, volvemos una vez más. ¿Qué estudia la ecotoxicología? Otra pregunta es, ¿qué diferencia hay? ¿Cuál es la diferencia entre toxicología y etotoxicología? Que uno se evalúa por dosis de un ser viviente, la otra por concentración de un ecosistema. ¿Y alguna otra preguntita que querían hacer ustedes? Bueno, a ver si llego. Ahora lo que vamos a ver es las fases y respuestas individuales de la población, pero cuando hablo de población no me refiero solo a seres humanos, ¿sí? De la población al estrés ambiental. ¿Alguien sabe algo de eso?
¿no? Yo entiendo que ante las modificaciones en las concentraciones o de los distintos componentes, cada organismo reacciona de una forma distinta y a eso se lo conoce como el estrés. Sí. Y también que hay como un umbral de resistencia antes de que haya... Sí. Perdón, antes que haya un efecto mayor. Que Sí. está más relacionado con la adaptación de las especies Está todo bien lo que están diciendo, ¿no? Está todo bien lo que están diciendo. La fase, yo se la digo, pero a mí lo que me importaba que ustedes sepan, el estrés viene en realidad de la metal metálica, que de ahí lo tomó la psicología y demás, que es cuánto yo presión puedo someter a un metal para que se empiece a cambiar su forma o en el peor de los casos romperse. Tomando esa palabra, digamos, es que se habla del estrés ambiental y las fases son las siguientes: alarma, resistencia y agotamiento. Alarma, esa población que habita en ese ecosistema que estamos estudiando, la adaptación todavía no se requiere. Hay cambios principalmente fisiológicos, niveles hormonales, por ejemplo, no se reproducen o se reproducen menos, de algún tipo de comportamiento, migran, por ejemplo, algunas especies, en un ambiente que no es óptimo. Ya hay la alarma hay un nivel de respuesta más a nivel, ya les digo, celular. Hormonas, un comportamiento migrador, no hay tanta reproducción, capaz que en otro ambiente las crías eran de 7 cachorritos, acá son de 2, ¿sí? Bueno, la resistencia, la adaptación es óptima, cambios en estrategia reproductiva, acción selectiva sobre la población, favoreciendo la supervivencia de los individuos más aptos. O sea, acá ya hay un cambio, se adaptó esa especie, pero por ejemplo, los más débiles no pudieron sobrevivir. O cambió la estrategia reproductiva, no sé. Antes, ya les digo, tenían 9, ahora tienen 2, ¿sí? Esa es la resistencia. Y el agotamiento, la última etapa, es que la adaptación se pierde, se produce el colapso y la muerte. Yo les voy a dar un ejemplo. En el riachuelo, en cuenca baja, porque en la cuenca alta hay algo, está un poco mejor. La cuenca baja, por ejemplo. No me acuerdo ustedes de dónde eran, de qué zonas eran. ¿Alguno se me quiere decir? Así les busco un ejemplo cerca de su casa, ¿no? Yo de Lanús. Lanús, bueno, tenés el riachuelo. Yo ¿Qué en más? Piñeiro, así que también estoy Riachuelo, cerca. ¿qué más? Mi capital. Capital, bueno, Capital tenés el suelo muy contaminado. Bueno, por ejemplo, en el riachuelo ya llegó el agotamiento en el sentido que no hay un pececito que resista al riachuelo, o sea, ya no hay oxígeno, no se reproducen, se mueren y no viven, ¿sí? Hay otros lugares donde la contaminación no es tal y hay cambios de comportamiento, ¿sí? Hay unos casos donde, por ejemplo, que empieza a haber contaminación, los peces nacen con 2 columnas, entonces no pueden nadar. Se llaman columnas bífidas. Entonces hay un cambio. ¿Vieron, poniéndole un poco de onda en la cuestión, los 3 ojitos del pescadito de los Simpsons? O sea, empieza a haber mutaciones, empiezan a haber cosas raras, producto de la contaminación, ¿sí? Pero cuando ya está agotado, no hay nada. Se murieron todos, no quedó nada, ni el de 3 ojos. ¿Se entiende? Bueno, Esa mutación de 3 ojos, por ejemplo, sería parte de la resistencia, aunque no sea funcional, o sí, ya es. porque hay una adaptación. Vaya a saber por qué necesitaba 3 ojos. Entonces desarrolló un tercer ojo, ¿sí? Que es un chiste esto, chicos. Yo no sé si hay un pez No, con sí, así como de doble ejemplo, columna, sí. Pero, claro, hay cambios en su estructura que hace que todavía resista esa especie. Ya el agotamiento no pueden resistir y se mueren, ¿sí? Profe, cuando hablamos de fases y respuestas, hablamos de
poblaciones específicas, porque, por ejemplo, se me viene a la cabeza, no sé, un riachuelo trofizado. Podemos hablar de que hay un montón de bacterias que ahora viven en ese riachuelo, que se alimentan de esa materia orgánica, ¿no? Claro. Pero, o sea, seguiría considerándose una, no sé si decirlo, ambiente agotado. Sí, es un ambiente agotado. La cuenca baja del riachuelo, claramente. Igual, ¿se acuerdan la primera clase que yo les dije? Que el riachuelo es un proceso, ¿sí? La contaminación es un proceso. El caso del riachuelo son más de 200 años. Y yo le digo que cuando veamos agua, yo se los voy a mandar, las aguas del Río de la Plata están bastante bien, dentro de todo, gracias a todo el trabajo que realizó Acumar durante todos estos años con el saneamiento del riachuelo, porque entonces no le llega al Río de la Plata tanta contaminación como que le estaba llegando. Y eso se nota un montón en el Río de la Plata. Ahora, por ejemplo, lo que pasa en el Paraná, que no hay agua y no hay carpas, vieron que no hay más una especie que se llaman las carpas, es porque se agotó, porque hubo un problema ambiental que tiene que ver con el cambio climático, con la deforestación, o sea, todo es más profundo. Si yo analizo ese ecosistema, lo que puedo decir que está sufriendo un proceso de agotamiento, ¿sí? A ver, vamos a un extremo, chicos, vamos a un extremo. No sé, de hace 2 años atrás, en Australia, que hubo esos incendios forestales. Imagínense esos ecosistemas, los koalas, obviamente que esa población de esos ecosistemas, algunos quedaron agotados y otros resistieron de alguna manera, ¿sí? Por ahí está un ecosistema que estuvo arrasado, en este caso, por el fuego, ¿sí? ¿Se entienden? Bueno, Sí, vamos a otra cosa que creo que seguramente nos va a tocar volver a charlarla, digo, volver a abrir el Zoom, pero que a mí me interesa que lo entiendan bien, porque tiene mucho que ver con la presentación que yo le voy a pedir que hagan los equipos. Yo estoy viendo que acá ustedes son 1, 2, 3, 4, 5, 6, y supongamos 7, que es el chico que no se pudo conectar, porque más o menos, si bien hay 11 anotados, creo que más o menos ustedes son 7. Yo les digo para ver los grupos, ¿sí? Porque la mayoría presenta en la primera tanda, que tendría que ser dentro de 2 clases, cuando le toca conmigo, que ya tendría que haber un grupo que presente, es respecto del tema que vamos a ver ahora muy sintéticamente, para que después ustedes puedan profundizar, que es el bioindicadores y biomarcadores, ¿sí? Todo esto de biomarcadores y bioindicadores está en este libro, en el libro de la ecotoxicología. Y acá hay un grafiquito que les muestra muy bien, no sé si se ve, la diferencia entre ecotoxicología y toxicología, ¿sí? Es en la página 9. Bueno, a ver, ¿qué es un biomarcador o un bioindicador? ¿Alguno sabe? Un Bioindicador supongo que es un ser vivo que puede indicar una condición ambiental. En su momento me acuerdo que los profesores